Dicen que te conoces, pero Carl Jung afirmaba algo inquietante. La mayor parte de quien eres está oculta para ti. No son los demás los que arruinan tu vida, son las partes de ti que nunca has querido ver. Tus miedos, tus deseos, tus decisiones, todo está siendo guiado por algo que no controlas. Y lo más perturbador es esto: mientras sigas ignorándolo, seguirá controlándote. En este video descubrirás lo que Carl Jung reveló sobre la mente humana y por qué entenderlo puede cambiar completamente quién eres. Si te interesan estos temas profundos sobre la mente, la psicología y la verdad detrás del comportamiento humano, suscríbete ahora, porque lo que estás a punto de descubrir no es para todos. Tu sombra controla tu vida, y no lo sabes. Tu sombra no es solo una idea, es una fuerza viva dentro de ti. Todo aquello que niegas, reprimes o escondes, tu rabia, tus celos, tus pensamientos más oscuros, no desaparece. Se acumula, se organiza y espera. Carl Jung lo llamó la sombra, pero no es solo una parte negativa de ti. Es todo lo que no encaja con la imagen que quieres mostrar al mundo. Porque aprendiste a ser aceptado, no a ser completo. Desde pequeño te enseñaron qué estaba bien y qué estaba mal, y para encajar empezaste a enterrar partes de ti mismo. Enterraste tu agresividad, tu egoísmo, tu deseo de poder, incluso tu autenticidad. Pero aquí está la verdad incómoda. Lo que reprimes no se elimina, se transforma en algo que ya no puedes controlar conscientemente. Por eso a veces reaccionas de forma exagerada, dices cosas que después no entiendes, te saboteas justo cuando todo iba bien. No eres tú, es tu sombra tomando el control. Y cuanto más la ignoras, más fuerte se vuelve. Se manifiesta en tus relaciones, en tus decisiones, en tus impulsos. Aparece en aquello que más criticas de los demás, porque muchas veces eso que te molesta es un reflejo de lo que niegas en ti. ¿Te irrita la arrogancia? Tal vez hay una parte de ti que quiere expresarse sin miedo. ¿Te molesta la debilidad en otros? Quizás estás huyendo de tu propia vulnerabilidad. La sombra no es tu enemiga, es una parte de ti que pide ser vista. Pero si no la enfrentas, ella decidirá por ti. Y aquí está el punto clave que Jung entendió. No te vuelves una mejor persona ignorando tu oscuridad, te vuelves más inconsciente. El verdadero crecimiento comienza cuando tienes el valor de mirar dentro de ti y reconocer lo que has estado evitando. Porque solo cuando haces consciente lo inconsciente, dejas de ser controlado por ello. Tu sombra no desaparece, pero cuando la integras, deja de destruirte y empieza a darte poder. Ese es el momento en que dejas de vivir en automático y empiezas a convertirte en quien realmente eres. No eres quien crees. Eres lo que ocultas. No eres quien crees ser. Esa voz en tu cabeza que dice, "Este soy yo", no es más que una versión editada de ti mismo. Una máscara cuidadosamente construida para ser aceptado, para evitar el rechazo, para sobrevivir. Pero detrás de esa máscara hay algo que no quieres ver. Carl Jung entendió algo que pocos se atreven a aceptar. Tu identidad consciente es solo una pequeña fracción de lo que realmente eres. Lo demás está oculto. Y no porque no exista, sino porque aprendiste a esconderlo. Desde muy temprano comenzaste a notar qué partes de ti eran bien recibidas y cuáles generaban rechazo. Entonces hiciste lo que todos hacen. Creaste un personaje. Uno más amable, más correcto, más fuerte, más aceptable. Y poco a poco dejaste de mostrar lo demás. Pero no lo eliminaste, solo lo empujaste hacia el fondo de tu mente. Ahí donde no molesta, pero tampoco desaparece. Y ese es el problema, porque lo que ocultas no se queda quieto. Sigue influyendo en lo que sientes, en lo que eliges, en cómo reaccionas, incluso cuando crees que estás siendo racional. ¿Alguna vez sentiste que actuaste fuera de ti? ¿Que dijiste algo que no querías decir?
¿Que tomaste una decisión que sabías que no era la mejor y aún así lo hiciste? Ese no es un error. Es una señal, una grieta en la máscara. Es lo oculto saliendo a la superficie. Porque no importa cuánto intentes controlar tu imagen, lo reprimido siempre encuentra una forma de expresarse. A veces como ansiedad, a veces como enojo, a veces como atracción inexplicable hacia personas o situaciones que sabes que no te convienen. Y entonces te preguntas, ¿por qué soy así? Pero la pregunta correcta es otra. ¿Qué parte de mí estoy ignorando? Jung decía que hasta que no hagas consciente lo inconsciente, seguirás llamando destino a aquello que no entiendes. Y eso cambia todo, porque deja de ser mala suerte y se convierte en falta de autoconocimiento. No eres solo lo que muestras, eres también lo que escondes. Eres tus impulsos no aceptados, tus deseos reprimidos, tus pensamientos que nunca te atreviste a decir en voz alta. Eres todo eso, aunque no quieras admitirlo. Y cuanto más intentas ser perfecto, más te alejas de lo que realmente eres. Porque la perfección es una ilusión, una estrategia para evitar enfrentarte a tu verdad. Pero hay algo aún más profundo. Esa máscara que construiste no solo engaña a los demás, te engaña a ti. Te hace creer que tienes el control, cuando en realidad estás siendo guiado por fuerzas internas que no reconoces. Y mientras sigas identificado solo con esa versión superficial, vivirás desconectado de tu verdadero poder. Porque tu autenticidad no está en lo que muestras, sino en lo que integras. El cambio empieza cuando dejas de huir de ti mismo, cuando tienes el valor de mirar dentro y reconocer incluso aquello que no te gusta. Ahí es donde ocurre algo inesperado. Dejas de ser una máscara y empiezas a ser una persona real, completa, compleja, humana. Y por primera vez, dejas de preguntarte quién eres, porque ya no estás fingiendo ser alguien más. Tu mente te sabotea para protegerte. Tu mente no siempre quiere verte triunfar. Quiere mantenerte a salvo. Y ahí es donde comienza el problema. Porque lo que tu mente entiende como seguridad, muchas veces está destruyendo tu vida sin que te des cuenta. No es que te falte disciplina. No es que no seas capaz. No es falta de oportunidades. Es algo más profundo. Es invisible. Es la forma en que tu propia mente trabaja para evitar que sientas dolor. Carl Jung comprendió que dentro de nosotros existen mecanismos inconscientes que no buscan nuestro éxito, buscan nuestra supervivencia emocional. Y para ellos, el cambio es una amenaza. Cada vez que estás a punto de crecer, de salir de tu zona conocida, de hacer algo que realmente podría transformar tu vida, algo dentro de ti se activa. Dudas, procrastinas, te distraes, te convences de que no es el momento. Y parece lógico, parece racional, pero no lo es. Es tu mente protegiéndote de algo que ya viviste antes. Tal vez no lo recuerdes claramente, tal vez fue hace años, tal vez fue algo pequeño, pero dejó una marca, un rechazo, una humillación, un fracaso que dolió más de lo que estabas preparado para soportar. Y tu mente tomó una decisión silenciosa. Nunca más. Nunca más exponerte. Nunca más arriesgarte. Nunca más sentir ese dolor. Y desde entonces empezó a sabotearte. No de forma evidente, no de forma agresiva, sino de manera sutil, inteligente, casi invisible. Te hace dudar justo antes de intentar, te hace sobrepensar hasta paralizarte, te hace elegir caminos más seguros, aunque sean más pequeños. Y lo peor de todo es esto, te hace creer que eres tú, que esa voz que dice no puedo, no soy suficiente, mejor lo dejo para después, eres tú. Pero no lo eres. Es un programa antiguo, una defensa que alguna vez te protegió, pero que ahora te limita. Porque lo que antes te salvó, hoy te está frenando.
Y aquí está la trampa más peligrosa. Cuanto más escuchas esa voz, más real parece, más lógica, más convincente. Empiezas a construir una identidad alrededor de ella. Yo soy así. Siempre me pasa lo mismo. No sirvo para esto. Pero en realidad estás repitiendo un patrón inconsciente. Un patrón diseñado para evitar el dolor, aunque eso signifique renunciar a todo lo que podrías llegar a ser. Y entonces entras en un ciclo. Quieres avanzar, pero te detienes. Te frustras, pierdes confianza. Lo intentas de nuevo y vuelves a fallar. No porque no puedas, sino porque hay una parte de ti que cree que no debería. Y hasta que no veas eso, seguirás luchando contra ti mismo. Jung lo dejó claro. Lo que no haces consciente te controla. Y lo llamas mala suerte, falta de motivación o incluso realidad. Pero no es la realidad. Es tu mente, protegiéndote de un pasado que ya no existe. Y aquí es donde todo puede cambiar. El autosabotaje no es tu enemigo. Es una señal. Una señal de que hay algo dentro de ti que necesita ser visto, entendido, integrado. Porque cuando dejas de luchar contra esa parte y empiezas a escucharla, descubres algo inesperado. Detrás del miedo hay una herida. Detrás de la procrastinación hay inseguridad. Detrás de la duda hay una historia que no has sanado. Y cuando entiendes eso, dejas de castigarte. Empiezas a recuperar el control. No eliminando el miedo, sino avanzando a pesar de él. No esperando sentirte listo, sino actuando incluso con incertidumbre. Porque entiendes algo fundamental. Tu mente no está diseñada para hacerte feliz. Está diseñada para mantenerte vivo. Pero vivir no es lo mismo que sobrevivir. Y en el momento en que reconoces eso, dejas de obedecer automáticamente a tus miedos. Empiezas a cuestionarlos. Empiezas a verlos por lo que realmente son. Ecos del pasado, no límites del presente. Y ese es el punto de quiebre, donde dejas de sabotearte y empiezas por primera vez a elegir conscientemente quién quieres ser. Porque la verdadera libertad no es no tener miedo, es dejar de estar controlado por él. Repites patrones porque no te conoces. No es casualidad. No es mala suerte. No es que siempre te toquen las mismas personas. Es un patrón. Y lo más inquietante es esto. Tú estás participando en él sin darte cuenta. Porque no eliges desde la conciencia, eliges desde lo que no has resuelto. Y eso cambia completamente la forma en que entiendes tu vida. Miras hacia atrás y ves las mismas historias repetirse con diferentes caras. Relaciones que empiezan intensas y terminan igual. Promesas que te haces y vuelves a romper. Situaciones que juraste no volver a vivir y ahí están, otra vez. Y te preguntas, ¿por qué siempre me pasa lo mismo? Pero la pregunta real es otra. ¿Qué parte de mí está creando esto una y otra vez? Carl Jung observó algo que pocos quieren aceptar. Hasta que no haces consciente lo inconsciente, seguirás repitiendo los mismos patrones y lo llamarás destino. No porque el mundo esté en tu contra, sino porque hay algo dentro de ti que busca lo familiar, incluso si eso duele. Sí, prefieres lo conocido, aunque te destruya, antes que lo desconocido, aunque te libere. Porque lo conocido te da una falsa sensación de control, incluso si ese control significa sufrir de la misma manera. Tal vez creciste en un entorno donde el amor era inestable, donde tenías que esforzarte para ser visto, donde el afecto venía con condiciones. Y sin darte cuenta, eso se convirtió en tu referencia de lo que es normal. Entonces sales al mundo y no buscas lo que es sano, buscas lo que te resulta familiar. Aunque eso signifique volver a sentir abandono, rechazo, inseguridad. Porque una parte de ti cree que así es como funciona el amor. Y ahí comienza el ciclo. Te atrae a alguien que despierta esa sensación conocida.
Sientes intensidad, conexión, algo especial. Pero no es especial. Es reconocimiento inconsciente. Es tu pasado reflejándose en el presente. Y aunque haya señales, aunque algo dentro de ti sepa que no está bien, sigues adelante. Porque no estás eligiendo con claridad, estás reaccionando desde una programación interna. Y cuando todo se repite, cuando termina de la misma forma, sientes dolor, frustración, confusión. Prometes que esta vez será diferente, pero sin darte cuenta, vuelves a elegir lo mismo, porque el patrón no está afuera, está dentro de ti. Y no solo en relaciones, también en tus decisiones, en tu dinero, en tu forma de enfrentarte a la vida. Te acercas al éxito y algo pasa. Te autosaboteas, te detienes, pierdes el impulso. Y parece inexplicable, pero no lo es. Hay una parte de ti que no se siente cómoda con algo diferente, que asocia el cambio con peligro, que prefiere mantenerte en lo conocido aunque sea limitado. Y así, el ciclo continúa. No porque no tengas potencial, sino porque no te conoces lo suficiente como para romperlo. Y aquí está la verdad que incomoda. No puedes cambiar lo que no ves. Puedes intentar con fuerza de voluntad, puedes motivarte, puedes prometerte 1000 veces que será diferente, pero si el patrón sigue inconsciente, volverás al mismo lugar. Porque no es un problema de esfuerzo, es un problema de conciencia. El cambio real no ocurre cuando haces algo distinto una vez, ocurre cuando entiendes por qué siempre hiciste lo mismo. Cuando empiezas a observarte sin justificarte, sin culpar a otros, sin escapar. Cuando reconoces tus elecciones, incluso las que te duelen. Ahí es donde algo empieza a romperse, porque ya no estás reaccionando automáticamente, estás viendo. Y cuando ves, tienes poder. Empiezas a notar las señales antes de caer en lo mismo. Empiezas a sentir la incomodidad y no huir de ella. Empiezas a elegir diferente, aunque no se sienta natural al principio. Porque crecer no se siente familiar. Y ese es el punto. Romper un patrón no es cómodo. No se siente correcto al inicio. Se siente extraño, incierto, incluso incorrecto. Pero eso es porque estás saliendo de lo conocido. Estás dejando de repetir y empezando a crear. Y en ese momento, por primera vez, tu vida deja de ser una repetición del pasado y empieza a ser una elección consciente. Porque cuando te conoces de verdad, dejas de vivir en piloto automático y empiezas a vivir con intención. Y ahí, el patrón se rompe. No porque desaparezca mágicamente, sino porque ya no te controla. Lo que te atrae revela lo que te falta. No te enamoras por casualidad. No te atrae a alguien solo por su apariencia, ni por lo que dice, ni por cómo se comporta. Hay algo más profundo. Algo que no eliges conscientemente, pero que decide por ti. Porque lo que te atrae no habla tanto de la otra persona. Habla de ti, de lo que te falta, de lo que has reprimido, de lo que aún no has desarrollado. Carl Jung entendió que muchas de nuestras relaciones no nacen desde el amor, sino desde la proyección. Ves en el otro algo que te completa, algo que te equilibra, algo que sientes que no tienes. Y por eso te atrae con tanta intensidad. No es solo deseo, es reconocimiento. Es como si una parte de ti dijera, eso es lo que me falta. Y entonces comienza todo. Idealizas, imaginas, sientes una conexión profunda, casi inexplicable. Pero en realidad no estás viendo a la persona como es. Estás viendo lo que proyectas en ella. Si eres alguien muy racional, te atrae alguien impulsivo. Si eres alguien que reprime sus emociones, te atrae alguien que las expresa sin miedo. Si te cuesta tomar decisiones, te atrae alguien seguro, dominante, decidido. Y parece perfecto, porque esa persona representa lo que tú no te permites ser. Pero aquí está el problema. Esa atracción no nace desde la totalidad,
nace desde la carencia. Y cuando una relación comienza desde la carencia, tarde o temprano se rompe. Porque lo que al inicio te fascina, con el tiempo te incomoda. Lo que admirabas empieza a molestarte. Lo que te parecía atractivo se convierte en conflicto. Y no entiendes por qué. Pero la razón es simple. Estás enfrentándote a una parte de ti que no has integrado. Esa persona no solo te atrae, te confronta, te muestra constantemente lo que eres y lo que no eres. Y eso genera tensión, porque no es fácil ver en otro lo que has evitado en ti. Entonces empiezan los conflictos. Intentas cambiar al otro. Intentas que sea menos de eso que antes te fascinaba. Intentas ajustar la relación a algo más cómodo. Pero en el fondo, estás intentando evitar el verdadero trabajo, mirarte. Porque sería mucho más fácil decir, el problema es él, el problema es ella, elegí mal. Pero Jung lo veía de otra manera. No elegiste mal, elegiste inconscientemente. Elegiste desde una parte de ti que buscaba completarse, no desde una que ya estaba completa. Y eso lo cambia todo, porque significa que el problema no es solo la relación, es la falta de integración interna. Lo que ves en el otro es un reflejo de lo que necesitas desarrollar en ti, no para volverte igual, sino para volverte completo. Porque mientras sigas buscando afuera lo que te falta adentro, siempre dependerás de alguien más para sentirte completo. Y eso no es amor, es necesidad, es apego, es miedo disfrazado de conexión. El verdadero cambio ocurre cuando dejas de buscar en otros lo que no te das a ti mismo. Cuando empiezas a preguntarte, ¿qué estoy viendo en esta persona que me impacta tanto? ¿Qué parte de mí está siendo activada aquí? ¿Qué necesito integrar en lugar de buscar? Y ahí algo cambia. La atracción deja de ser ciega, se vuelve consciente. Empiezas a ver a las personas como son, no como necesitas que sean. Empiezas a elegir desde la claridad, no desde el vacío. Y entonces las relaciones cambian, porque ya no buscas que alguien te complete, buscas compartir desde lo que ya eres. Y eso es completamente diferente. Porque cuando integras lo que te falta, dejas de idealizar, dejas de depender, dejas de repetir los mismos errores. Y por primera vez, no eliges desde la carencia, eliges desde la conciencia. Y ahí, la atracción deja de ser una trampa y se convierte en una elección real. Tu dolor tiene un propósito oculto. No quieres sentir dolor. Lo evitas, lo ignoras, lo distraes. Intentas seguir adelante, como si no estuviera ahí. Pero el dolor no desaparece. Se queda, silencioso, persistente, esperando. Porque el dolor no es un error, es un mensaje. Y cuanto más lo ignoras, más fuerte se vuelve. Carl Jung entendía algo que cambia completamente la forma en que ves el sufrimiento. Tu dolor no está ahí para destruirte. Está ahí para mostrarte algo que aún no has querido ver. Pero eso es difícil de aceptar, porque nadie quiere creer que aquello que más duele puede tener un propósito. Preferimos pensar que es injusto, que es mala suerte, que simplemente nos tocó. Pero si te detienes, si realmente observas, empiezas a notar un patrón. El dolor aparece en los mismos lugares, en los mismos tipos de relaciones, en las mismas situaciones, en los mismos momentos de tu vida, como si algo dentro de ti intentara llamar tu atención, una y otra vez. Pero tú sigues evitando, te distraes, te ocupas, te convences de que ya pasará. Y sí, pasa, pero vuelve, con otra forma, con otra persona, con otra historia, pero con la misma sensación. Porque no es el evento lo que importa, es lo que representa. Cada herida emocional, cada decepción, cada pérdida,
no solo duele por lo que pasó, duele por lo que activa dentro de ti. Tal vez una herida de abandono, tal vez una sensación de no ser suficiente, tal vez un miedo profundo a no ser amado. Y mientras eso no se vea, seguirás repitiendo el mismo tipo de dolor. No porque la vida quiera castigarte, sino porque hay algo dentro de ti que necesita ser reconocido. Y aquí es donde todo cambia. El dolor no es el enemigo, es el acceso. Es la puerta hacia las partes de ti que has evitado durante años. Pero para cruzarla, tienes que hacer algo que la mayoría no hace: sentir. No escapar, no anestesiar, no racionalizar. Sentir de verdad. Permitir que esa incomodidad esté presente, sin intentar apagarla inmediatamente. Porque dentro de ese dolor hay información, hay verdad. Hay una parte de ti que ha estado esperando ser escuchada. Y cuando finalmente la escuchas, cuando dejas de resistir, algo empieza a transformarse. El dolor deja de ser solo sufrimiento y se convierte en conciencia. Empiezas a entender por qué reaccionas como reaccionas, por qué eliges lo que eliges, por qué ciertas cosas te afectan más que otras. Empiezas a verte de verdad. Y eso, aunque incómodo, es liberador, porque ya no estás huyendo de ti mismo, estás entrando, estás enfrentando lo que antes evitabas. Y en ese proceso, algo cambia profundamente. Dejas de ser víctima de tu historia y empiezas a entenderla. Dejas de preguntarte, ¿por qué me pasa esto? Y empiezas a preguntarte, ¿qué está intentando mostrarme esto? Y esa pregunta lo cambia todo, porque te devuelve el poder, te saca del papel pasivo y te coloca en un lugar consciente, donde puedes observar, comprender y eventualmente transformar. Pero hay algo importante que debes entender. El dolor no desaparece porque lo entiendas una vez. Es un proceso, un camino, una confrontación constante contigo mismo. Pero cada vez que eliges mirar, en lugar de huir, te vuelves más fuerte, más consciente, más libre. Y poco a poco, lo que antes te destruía empieza a construirte, porque integras lo que antes negabas, aceptas lo que antes rechazabas, y eso te vuelve completo. Jung lo veía claro: no te transformas evitando la oscuridad, te transformas atravesándola. Y ahí, en ese lugar donde antes solo había dolor, empieza a aparecer algo nuevo: claridad, fuerza, dirección. Porque entiendes que todo lo que viviste no fue solo sufrimiento, fue preparación, fue un proceso para convertirte en alguien que antes no podías ser. Y entonces dejas de ver tu dolor como una carga y empiezas a verlo como una guía. Una guía incómoda, sí, pero profundamente honesta, porque te lleva exactamente a donde necesitas mirar. Y en el momento en que dejas de huir y decides enfrentar, descubres algo que cambia todo. El dolor no vino a destruirte, vino a despertarte. Convertirte en quien eres es el verdadero... Convertirte en quien realmente eres no es un proceso cómodo. Es probablemente lo más difícil que harás en tu vida, porque no se trata de añadir algo nuevo, se trata de quitar todo lo que no eres. Las máscaras, las expectativas, las versiones de ti que construiste para ser aceptado. Carl Jung llamó a este proceso individuación, pero no es un concepto teórico, es una confrontación contigo mismo, porque durante años viviste adaptándote a lo que otros esperaban, a lo que era correcto, a lo que te hacía encajar, y en ese proceso te alejaste de ti. No de forma evidente, sino poco a poco, decisión tras decisión, silencio tras silencio, hasta que un día te das cuenta de algo inquietante. No sabes quién eres realmente. Sabes lo que haces, sabes lo que dices, sabes cómo te comportas,
pero no sabes si eso es auténtico. Y ahí empieza todo. Porque convertirte en quien eres no es descubrir algo bonito, es descubrir todo lo que has estado evitando. Tus contradicciones, tus miedos, tus partes oscuras, todo aquello que no encaja con la imagen que quieres tener de ti. Y lo más difícil es aceptarlo. Aceptar que no eres solo luz, que también hay sombra, que dentro de ti hay impulsos, pensamientos, deseos que preferirías no reconocer. Pero ese es el punto. No puedes ser completo si solo aceptas una parte de ti. La individuación no es volverte perfecto, es volverte entero. Es integrar lo que negaste, es reconciliarte con lo que rechazaste, es dejar de luchar contra ti y empezar a entenderte. Pero eso requiere algo que pocos están dispuestos a hacer: responsabilidad. Porque en el momento en que te ves de verdad, ya no puedes culpar a otros. Ya no puedes decir que todo es culpa del pasado o de las circunstancias o de las personas que te rodean. Empiezas a ver tu papel en tu propia historia, tus elecciones, tus patrones, tus repeticiones, y eso puede ser incómodo. Pero también es poder, porque lo que ves lo puedes cambiar, y lo que integras deja de controlarte. En ese proceso empiezas a notar algo diferente. Dejas de reaccionar automáticamente, dejas de necesitar aprobación constante, dejas de adaptarte para encajar. Empiezas a elegir, desde un lugar más profundo, más honesto, más consciente. Y eso cambia todo. Tus relaciones cambian, tus decisiones cambian, tu forma de verte a ti mismo cambia. Porque ya no estás actuando, estás siendo. Y hay algo que sucede cuando alguien empieza a ser auténtico. Deja de ser cómodo para todos, porque ya no cumple expectativas, ya no encaja en moldes, ya no es predecible. Y eso puede generar rechazo, pero también genera algo mucho más valioso: respeto, conexiones reales, una sensación interna de coherencia. Porque por primera vez no estás viviendo para ser aceptado, estás viviendo para ser verdadero. Y eso tiene un costo, pero también tiene una recompensa enorme: libertad. La libertad de no fingir, de no esconderte, de no traicionarte a ti mismo. Y en ese punto ya no necesitas convertirte en alguien más, porque finalmente estás siendo quien eres. Desafío. Y ahora, la pregunta no es si esto es verdad. La pregunta es: ¿cuánto de lo que eres hoy es realmente tú? ¿Y cuánto es solo una versión que aprendiste a mostrar? Porque entender esto no cambia tu vida por sí solo, pero enfrentarlo, sí. Déjame en los comentarios, ¿en qué parte de tu vida sientes que no estás siendo completamente tú? Quiero leerte.